Dos tipos de mentes, en memoria de Gustavo Guevara y M.J. Cartea. Cuando yo estudiaba economía, me dio clases de economía del bienestar un profesor llamado Gustavo Guevara. Guevara se puede decir sin temor a exagerar que era el alma de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, donde yo estudié, en Valencia, Venezuela. Era una persona carismática que dedicó toda su vida a la enseñanza de la economía y a sus estudiantes. Fue verdaderamente un sabio y también fue un infatigable defensor de la teoría económica convencional. Aquellos que estábamos interesados en aprender más de lo que nos enseñaba en las aulas, Gustavo nos facilitaba toda clase de lecturas. Una de ellas que me marcó profundamente, quizás porque me identificaba con esa lectura, fue el artículo Dos tipos de mente, de Hayek. Ese artículo empieza de la siguiente manera, y cito textual: el azar había llamado antes mi atención sobre el contraste existente entre dos tipos de pensamiento científico que desde entonces he venido observando con fascinación creciente. En su artículo, Hayek se refería a la diferencia que existía entre el gran científico, que en palabras del propio Hayek decía que era el dueño perfecto de su disciplina, el hombre que conoce al dedillo toda la teoría y todos los hechos importantes de su ciencia y que puede contestar de inmediato todos los interrogantes importantes de su campo. Y eso en contraste con el otro tipo de mente, que era una mente un poco más caótica, que él llamaba creadoras de enigmas o creadoras de confusión, que son aquellas, también parafraseando a Hayek, que dice que buscan encontrar su propio camino en lugar de seguir un camino rigurosamente establecido. ¿Y todo esto a qué viene? Bueno, pues primero a que yo le había prometido a mi querido profesor Gustavo Guevara que haría un Econshot sobre este artículo que a él le gustaba tanto. Y segundo, porque dada su fallecimiento tan repentino, cuando pensé que este jueves Gustavo no estaría allí al otro lado de la pantalla, al otro lado de las redes, cuando yo publicara mi Econshot, como todos los jueves, que él no estaría allí para comentarme, para criticarme o para simplemente pues decirme que le había parecido bien o que le gustaba, para poder confrontar esa tristeza, pensé que lo mejor sería utilizar ese artículo de Dos tipos de mente, hacer un Econshot y que además sirviera como un pequeño homenaje no solo a Gustavo, sino también a M.J. Cartea, ese otro profesor también muy querido, quien casualmente, Gustavo y yo, estábamos hablando y preparando un pequeño homenaje al que nos habían invitado previamente. M.J. Cartea, vamos a hablar un poquito de este profesor. M.J. apareció en escena allí en la facultad, en la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, como una especie de huracán. Y nos hizo dudar de todo lo que habíamos aprendido hasta el momento. M.J. tenía una mente brillante, era creativo, pero también era caótico, ¿no? Era irreverente, no se atenía a ninguna norma ni a ningún camino rígidamente establecido, como diría Hayek, ¿no? Que, por cierto, Hayek fue su mentor. Y ahora sí me voy acercando a donde quería yo llegar. Gustavo Guevara tenía el primer tipo de mente, o sea, era una persona rigurosa, meticulosa, formal, defensor de la teoría convencional. M.J. Cartea tenía el segundo tipo de mente, era creativo, caótico, irreverente, muy crítico con el núcleo duro de la economía neoclásica. Pero a pesar de ser tan distintos, tenían algo en común y era una verdadera pasión por la economía a la que se dedicaron en cuerpo y alma, no solo al estudio de la economía, sino también a la enseñanza. Ambos eran dos maestros verdaderamente vocacionales. Y había algo maravilloso en todo esto. Sus discusiones eran un verdadero duelo de ingenio, donde podíamos presenciar dos mentes muy brillantes, muy lúcidas, y su intercambio de argumentos era increíble, ¿no? Estar allí como estudiante presenciando aquello fue verdaderamente una gran fortuna. No se sabía quién tenía el humor más fino o quién era el más culto de los dos,
pero una cosa muy importante, siempre se trataron con cariño y respeto a pesar de sus diferencias, de sus opiniones diferentes, y nunca hubo sentimientos de superioridad moral de uno frente al otro, ¿no? Que es una cosa que lamentablemente hoy en día se ve mucho. Creo que Gustavo en ese sentido, entonces, y aquí es donde yo quería llegar, creo que Gustavo y MJ son un gran ejemplo. Lo he querido contar no solo para hacerles este pequeño homenaje, sino también porque me preocupa esa creciente polarización que hay en las redes. Y ya no solo de personas anónimas en las redes, sino también de colegas economistas. Algunos defendiendo la teoría económica convencional, otros criticándola, pero simplemente por estar en una posición u otra ya se sienten moralmente superiores a unos de otros, con lo cual entramos en una discusión que particularmente a mí, que he sido testigo de duelos, digamos, de intelectuales verdaderamente apasionados y verdaderamente defensores cada uno de lo suyo, pero en medio del respeto y en medio del cariño, pues para mí me parece que es una postura que además es muy poco universitaria y muy poco académica. Yo quisiera agradecer a estos dos profesores, los dos han fallecido, pero nunca podré agradecerles todos los conocimientos que me transmitieron. Me siento muy afortunada por haber podido disfrutar y aprender de estos dos grandes maestros y estoy segura de que muchos de los que me escuchan también se sienten igual porque ambos dejaron una huella muy profunda en muchas personas. Ya me gustaría a mí poder seguir su ejemplo, poder ser así con mis estudiantes y bueno, pues nada, hasta aquí este Conshot de hoy y hasta la próxima. Adiós.